figura de en el discurso amoroso y cómo Freud, a través de toda su obra, va trayendo al Eros como principio de vida, cómo lo relaciona con el amor y cómo lo relaciona con las pulsiones sexuales. ¿Se acuerdan? Decíamos un poco que a veces se malinterpreta a Freud pensándolo como el que habló sobre el sexo y que él es muy claro, bueno, y cada vez se va aclarando más al respecto de que cuando él habla de sexualidad, habla del lazo amoroso, ¿no? De eso que nos inaugura en la vida anímica. Entonces también el amor como una base fundamental en la estructuración psíquica, ¿no? Es lo que nos hace humanos, verdaderamente humanos, decíamos, ¿no? Entonces eso, el eros para Freud, entonces es lo libidinal, es esa fuerza, esa energía, la pulsión que reúne, que tiene que ver con la vida, es el principio de la vida humana, haciendo esta diferenciación del humano en el sentido de lo psíquico, ¿no? Del mundo de las representaciones, del mundo del deseo, del mundo de las pulsiones, que nos caracteriza y nos distingue de todos los demás seres vivos. Después, en posteriores estudios, pero también lo dijo Freud, esto tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Inaugurarnos en esta dimensión simbólica del lenguaje, que con eso pues ya decimos un montón de cosas, porque tiene que ver sobre todo con ser seres no solamente hablantes y pensantes, sino sobre todo deseantes, haciendo esta diferenciación, digamos, entre lo que es la naturaleza, el hombre biológico, del hombre deseante, del hombre de el deseo, ¿no? Que es el motor de la vida para Freud. Entonces, bueno, eso, ¿se acuerdan? Hablamos un poco del mito de Peña y Poros, ¿no? De el amor como abundancia y el amor como carencia, y cómo se estructura siempre el amor en función de la carencia o de la pérdida, que luego Carlos nos dijo que le chocaba la palabra de falta, pero que en Freud tiene que ver con eso, ¿no? Con algo que se perdió, aquella dimensión originaria que se pierde y que siempre se busca, porque ese es el motor y es lo que nos echa a andar como seres del deseo, ¿no? Entonces, en el discurso psicoanalítico, pues el tema del amor, del eros, de la pulsión, de lo libido, de la libido y de la sexualidad está desde un inicio. Freud lo va articulando y lo va armando cada vez, digamos, dándole un sentido muy específico y muy categórico, ¿no? Trajimos algunas citas de Freud que avalan esto que estamos comentando. También habla del odio como la pulsión, haciendo el contraste del eros y del tánatos, ¿no? De la pulsión de vida, de la pulsión de muerte. Y bueno, todo este estudio de lo pulsional, pues es bien importante porque yo pienso que es así como que el sostén del psicoanálisis principalmente, ¿no? Eh, y creo que ahí nos habíamos quedado, porque ni me acuerdo también de todas las preguntas que salieron, no me acuerdo exacto dónde nos quedamos, ¿no? Este, y bueno. Decíamos también que esto creo que si lo revisamos, el amor como fundamento de todo lazo humano, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí, Es que estuvieron. Ok. Y bueno, decíamos que para Freud, el lazo humano, que después habló de las masas, en psicología de las masas y análisis del yo, y que habló mucho de todo lo que es la estructura social, para Freud siempre es una relación dual de dos. Para él la masa son dos. Y se refiere a esto, a lo constitutivo de lo psíquico, ¿no? Que siempre es esa interacción entre dos, digamos, ¿no? Eh, y que todo esto pues deriva del amor, de eso que él llamó amor en el sentido de postergar la muerte o de, frente al desamparo, salvarnos de morir, ¿no? Que eso es el fundamento del amor. Entonces dice Freud que considera que todo lazo deriva del amor en tanto forma de investidura libidinal hacia los otros. La masa, la familia, la comunidad se sostienen en esta misma estructura afectiva de identificaciones y de deseo. Empezábamos a hablar un poco de las identificaciones porque esa también es una cosa fundamental en los territorios del amor, porque el amor se fundamenta en las identificaciones. Y las identificaciones es también una parte de lo que nos constituye como seres humanos. Los psíquicos es en función de las identificaciones y a partir de esto también se elige al objeto. ¿Se acuerdan, no? Freud hablaba
de este proceso de identificación y luego de este proceso de elección de objeto. Y ahí nos quedamos un poquito. Hablamos un poco del enamoramiento, ¿no? Que para Freud decía que el enamoramiento es un estado ilusorio de deseo en donde se idealiza al otro y en función de esa idealización uno cree que el ser amado es lo mejor que hay en el mundo. Y entonces él decía que hay un empobrecimiento del yo inclusive, porque todo aquello de grandiosidad y digamos de ideal del yo se deposita en el otro y entonces el yo se empobrece. Por eso también traíamos el mito de Poros y de Peña, porque hay momentos en el estado amoroso en donde uno se siente vacío o que está en pérdida, por ejemplo, cuando no tiene al objeto de amor, y hay momentos en donde uno se siente grandioso cuando tiene al objeto de amor y se siente pleno y lleno. Y como siempre estamos en estas dos posiciones, ¿no? Como de poner todo en el otro, que el otro sea todo para nosotros, pero esperando que al revés sea igual. Y cuando no es así, pues vienen los desencuentros, los malestares, las tristezas, los dolores y toda una serie de vicisitudes, digamos, libidinales, ¿no? Que tienen que ver con la identificación, con la identidad, porque también uno se siente, en esto, ¿se acuerdan? Incluso hablábamos como a veces el amor tiene esta cosa de sentirse en un estado de completud o de plenitud. Y frente a la pérdida del otro, pues esa completud y esa plenitud se pierde y entonces viene un vaciamiento del yo, ¿no? La queja, la congoja, la tristeza, la nostalgia, la ruptura, ¿no? Entonces, en el proceso del enamoramiento parece desvanecerse la diferencia entre el yo y el objeto del yo y el objeto de amor. El yo y el tú se convierten en uno, que eso también hablábamos en esto de la completud. Hay un estado aparente de completud en donde hasta decíamos un poco como dicen las canciones o los poemas, en donde tú y yo somos uno mismo, ¿no? Porque en esta completud uno se siente en total plenitud, pero cuando se pierde esto, pues es exactamente lo contrario, ¿no? Y bueno, esta sensación de completud, esta sensación de que se desdibuja la diferenciación entre tú y yo, también sucede, por ejemplo, en los grupos, ¿no? Como en la familia o en los vínculos significativos, los amigos, las masas. Decíamos incluso que Freud lo manejaba en lo social, por ejemplo, en las instituciones, ¿no? Donde todo el mundo tiene el espíritu de la institución y tienen esta sensación de ser una masa completa, ¿no? Con los ideales de la institución, con las misiones de la institución. Él hablaba del ejército también, como hay esta fuerza de cohesión, de los unos se pierden y se convierten en un todo, o incluso en la religión, ¿no? En las instituciones religiosas, por ejemplo, en la iglesia, en el Estado, ¿no? Hay estados también que te dan esta fuerza de cohesión. Entonces se fijan como el tema del yo no yo todo el tiempo también está en juego en el vínculo, ¿no? ¿Cuándo soy yo? ¿Cuándo eres tú? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Y puede ser de dos o de masa, como decíamos, ¿no? Entonces lo amoroso cohesiona y decíamos, va desdibujando las fronteras entre las soledades, ¿no? Porque también la ilusión que genera esta cohesión es que no estamos solos, ¿no? Por eso hablábamos de la completud, por ejemplo. Y les traje una cita de Octavio Paz que dice, el mundo nace cuando dos se besan, ¿no? En ese encuentro de cuerpos, en ese encuentro de cuerpos, de libido, pues, se desvanece la dimensión de estoy solo, ¿no? El amor, en última instancia, es la expresión más visible de la tensión entre Eros y Tánatos, que era un poco lo que revisábamos, entre el anhelo de unión y la pulsión de disolución. Por eso, para el psicoanálisis, el amor no es simplemente un tema afectivo, ni solo un tema relacionado con el sexo, que decíamos, ¿no? A veces en la cultura todavía se piensa que Freud es igual a sexo, ¿no? No haciendo esta diferenciación que la sexualidad tiene que ver con el lazo, con el vínculo. Y dice Freud que es la vía privilegiada, el amor, por la cual el sujeto se juega a sí mismo en su ser, otra vez hablando de identificaciones, en su deseo y en su relación con el mundo, con los otros y con los objetos incluso. Porque también se acuerdan, Freud habla de que uno puede investir incluso objetos libidinalmente. Entonces un objeto es un objeto que amo, no solamente objeto persona, ¿no? Entre todas las tazas que tengo,
hay una que es especial para mí, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera es la más bonita, sino lo que significa para mí. Y eso, esa investidura, para mí, tiene un significado particular. Entonces, decía Freud, las investiduras, ¿no? Esta carga emocional o afectiva que se deposita en objetos o personas que hace que uno quiera la unión con ellos, eso es el amor, por decirlo fast track, ¿no? Y bueno, llegamos a este punto que es el siguiente, que dice el reencuentro con lo propio en el otro. Freud vincula el amor con la huella infantil de deseo materno, mostrando su carácter de repetición y desplazamiento. Cada amor posterior reactualiza esa primera experiencia de satisfacción y de pérdida. Piense qué importante. Y a veces en la cultura dicen, ¿no? Es que me enamoré de alguien igualito a mi papá, ¿no? Y en la cultura se dice, pero Freud lo dijo hace 100 años, ¿no? O sea, todo encuentro amoroso u hostil siempre es una revisión de un originario. Y en la revisión, claro que pasan muchas otras cosas diferentes, no es tal cual, pero algo se desplaza de aquello infantil originario en los encuentros entre todos los seres humanos, además, porque aquí hablamos del amor como algo particular, pero ahorita llegaremos al tema de la transferencia, porque finalmente para Freud este es el concepto de transferencia, es aquello que yo deposito en el otro, que tiene que ver con el otro por algún rasgo, por alguna característica, que, en donde desplazo yo un sentimiento pasado, totalmente inconsciente además, pero pues eso decía Freud, todos hacemos transferencia entre todos. Por eso hay personas que te caen muy bien y personas que te caen muy mal en el primer encuentro, cuando no sabes nada de él, pero te significa algo. Y eso algo es algo desplazado, inconsciente, que yo le estoy depositando y que entonces aquel otro puede convertirse en el destinatario de todo mi afecto o de toda mi admiración o de todo mi repudio y de todo mi rechazo. Y eso es una repetición de ese encuentro originario, no tal cual, obviamente, pero hay rasgos y características que lo determinan. Entonces, en este fundamento de la transferencia, pues Freud habla de todo, ¿no? De los lazos amorosos en general, de los lazos humanos, de cómo nos relacionamos entre pares, fraternalmente, libidinalmente en el sentido ya amoroso, sexual, ¿no? De pareja, por ejemplo, la transferencia de trabajo, porque hay grupos, ahorita que estábamos hablando de las instituciones, por ejemplo, porque hay grupos en donde te sientes así, que perteneces, que estás unido con ese grupo y eso Freud lo llamaba también transferencia de trabajo, ¿no? Entonces, todos esos sentimientos que se depositan para hacer lazos sociales es lo que Freud llamó transferencia. Ahorita llegamos a lo de la transferencia ya propiamente dicha en el análisis. Entonces, dice Freud, uno ama lo que uno es, lo que uno fue o lo que uno quisiera ser. Fíjense qué narcisista, esto por supuesto en la introducción del narcisismo, ¿no? La persona que fue una parte del propio yo. O sea, siempre mi amor al otro o mi repudio otra vez tiene que ver con algo de mí, pero eso es inconsciente. Freud describe el amor como una elección de objeto que se apoya en la propia imagen y en la experiencia infantil del ser amado. En el amor se juega un desplazamiento del yo. Amar es reencontrar en el otro una imagen de lo perdido, una parte de sí mismo idealizada o nostálgica, porque decíamos, no solamente el otro se convierte en un ideal del yo, de lo que yo quisiera ser, sino también puede ser algo que ya pasó, una imagen de mí mismo infantil, por ejemplo, ¿no? Me recuerda a mí cuando era chico, por decirlo así, ¿no? Y bueno, todos sabemos que el primer objeto de amor generalmente es la madre, que no significa la madre física o biológica, sino la función materna, que Lacan luego lo vino a puntualizar mejor. Eh, y todos los amores, esto es así literal, en la introducción del narcisismo, todos los amores ulteriores no son sino una reedición. Y fíjense en las reediciones lo que eso pueda significar, ¿no?
me encuentro con aquello que ya viví, pero de un modo diferente. Y en ese sentido, también es una posibilidad de relación diferente a aquella originaria, pero que tienen vestigios, digamos, de las cosas que me marcaron y que me subjetivaron además, ¿no? O sea, el resultado, decíamos, del yo como persona humana tiene que ver con esas investiduras que alguien depositó en mí, que me salvó de mi indefensión y me amparó, y la manera de relacionarme es algo que se busca inconscientemente en todos los encuentros. Y esto pues es muy fuerte, ¿no? Y más fuerte cuando uno se viene a dar cuenta de por qué pasa, ¿no? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, trabajan con parejas. Yo sí, a pesar de ser psicoanalista y que los psicoanalistas, yo trabajo con parejas, tengo algunas parejas, no todos mis pacientes son parejas, pero esto es un discurso de las parejas, de con quién me vengo a juntar, nunca es lo que yo pensaba que era, ¿no? Siempre hay un desencuentro, bueno, siempre es un decir, frecuentemente uno se desencuentra porque encuentra que aquel que está frente a mí no era lo que yo pensaba. Y tiene que ver con esto, además con el enamoramiento, ¿no? Con este proceso de idealización. Y además siempre se busca lo semejante a mí, ¿no? Por ejemplo, es frecuente la queja en pacientes de, es que somos tan diferentes, doctora, es que es totalmente la antítesis de mí. Y es interesante porque a la hora que ves aquello que parece tan diferente, que en algunas cosas o en algunos rasgos sí son diferentes, pero que en lo esencial se reencuentran con aquello de su historia que tienen que volver a elaborar o elaborar de un modo distinto. Por eso a veces los encuentros son tan intensos, aunque ahora, como dicen los chavos, ¿no? Aunque sea una relación tóxica que no pueden dejar porque están súper enganchados en aquello inconsciente de lo que no se dan cuenta, pero que sostiene aquel vínculo, ¿no? Que recuerda, no recuerda conscientemente, pero que repite algo de su historia infantil. Y bueno, eso es como algo que vemos todo el tiempo en sesiones, incluso en pacientes individuales. ¿Se acuerdan? Yo les leía también una cita de Julia Kristeva, que dice que todas las historias terminan hablando de amor. Y sí, ¿no? Nuestro trabajo es ese justamente. Todos los dolores del alma y las vicisitudes pues tienen que ver con el amor, con el desamor, con los encuentros. Entonces, bueno, esta idea de que el primer objeto es el que se trata de reencontrar, articula la dimensión repetitiva y melancólica del amor. Amar es intentar recuperar lo que se perdió en aquel primer vínculo. El amor busca siempre su objeto perdido. Toda elección amorosa es una repetición. Esto lo dice Freud en Duelo y Melancolía. Y bueno, en toda la obra va diciendo esto mismo de distintas maneras. Dice Kristeva, en el amor el sujeto no solo busca al otro, sino al lugar desde donde fue amado por primera vez. Entonces, fíjense, no solamente es lo que yo amé, sino cómo me amaron, lo que también uno busca, ¿no? Así se elige al objeto de amor. Y bueno, esto tal vez hoy suene corto y ya lo platicaremos, pero básicamente Freud describe dos posiciones para elegir al objeto de amor. Uno que llamó anaclítica o por apuntalamiento, cuando fundamentalmente la elección se relaciona con los primeros objetos que procuraron satisfacción biológica y afectiva, como esto que deseamos que el salvarnos del desamparo, esa protección y ese cuidado, eso es la manera en que uno elige objetos y se parece a eso que yo viví, se llama por apuntalamiento, ¿no? Eligiendo al otro por lo que se representa o cumple como ese fuerte componente de dependencia emocional. Dice Freud en Introducción al Narcisismo, el individuo ama según el tipo anaclítico cuando, por ejemplo, ama a la mujer que lo alimentó o al hombre que lo protegió, ¿no? Es decir, en esta cosa como de desamparo y de cuidado, cuando uno elige objeto, el objeto de amor, así que satisface eso, se llama por apuntalamiento. Y la segunda forma de elección es la llamada narcisista. El sujeto ama en el otro una versión de sí mismo.
lo que uno es, por ejemplo, el autorotismo prolongado, lo que uno fue, lo que uno quisiera llegar a ser, ya decíamos el ideal del yo, o alguien que forma parte de uno mismo, por ejemplo, como un hijo, ¿no? Que es parte de uno mismo y que, bueno, eso también es un amor de tipo narcisista, del narcisismo primario. Pero también nos dice que estas dos posiciones finalmente casi están siempre así, ¿no? Como que se articulan. Es muy difícil que se encuentren puras, porque uno, por ejemplo, puede sentirse protegido con la figura amada, pero al mismo tiempo identificado en algo que me recuerda a mí, ¿no? O sea, pueden estar las dos formas de amor, por apuntalamiento o por narcisista y casi siempre coexisten o se van alternando también dependiendo del desarrollo, por ejemplo, de esa pareja, ¿no? Hay momentos a lo mejor en donde la pareja en sí está más en una posición por apuntalamiento o más en una posición narcisista. Luego Lacan también tiene mucho sobre esto cuando él dice que hay uno siempre en la relación amorosa, siempre hay uno que es el que desea, ¿no? Como que el que ama más, lo dice un poco así, y el que recibe ese amor, y hace la diferencia entre el amante y el amado, ¿no? No es la misma posición ser el amante que ser el amado, o sea, el que da y el que recibe, pero todo el tiempo se está en este movimiento, o bueno, esa es la idea, a veces no, a veces no, y eso pues también genera desencuentros, ¿no? Ambos tipos de elección, esta que decíamos, la de apuntalamiento, la narcisista, pueden coexistir o alternarse. Es el enamoramiento. En el enamoramiento se superponen y se mezclan estas formas. Puede haber un amor narcisista en la idealización del otro, pero también anaclítico en la necesidad, por ejemplo, de ser contenido, de ser acompañado, de ser protegido. Según la historia del sujeto y su economía libidinal, predominará uno u otro o los dos. Eso pues también es singular, ¿no? Y bueno, de la elección narcisista hablamos también de la identificación, porque uno elige entonces de acuerdo a con quién uno cree que es, con lo que yo me identifico. Entonces son, digamos, dos fundamentos, digamos, del psicoanálisis en la estructuración psíquica, la identificación y la elección de objetos, siempre van muy relacionadas. Por eso uno no elige a cualquiera, ¿no? Uno elige a alguien que es único para mí. Y me puedo equivocar y luego puedo elegir otro, ¿no? Pero siempre es alguien que es único para mí. Y lo que yo veo en alguien, para mí significa lo que significa y nunca será para alguien eso mismo. Es algo tan singular y tan particular. Entonces vean cómo este tema de identificación y elección de objeto, pues están todo el tiempo así, ¿no? Y bueno, entonces decía Freud, que hablábamos de que las transferencias es aquello que yo deposito en el otro. En general, cualquier relación implica una transferencia, pero luego fue desarrollando el concepto de transferencia ya como un fenómeno clínico, como un estatuto, digamos, del psicoanálisis y como la singularidad del psicoanálisis, que esto también es, yo creo, para mí, por lo menos es parte aguas, porque la diferencia, me parece, entre cualquier tipo de tratamiento terapéutico y el psicoanálisis está justamente en esto, en la transferencia. No solamente en cómo la entendemos conceptualmente, sino lo que se trabaja con la transferencia, porque la transferencia entre médico y paciente siempre va a estar, aunque sea un gestal o un cognitivo conductual. Lo importante es qué hace el terapeuta con esa transferencia que se le deposita. Y entonces para Freud este es, digamos, el motor del trabajo psicoanalítico, la transferencia psicoanalítica propiamente dicha. Y ahorita hacemos esa diferenciación porque no necesariamente, o sea, la transferencia psicoanalítica propiamente tiene características muy específicas para diferenciarla de cualquier otra transferencia, ¿no? Em, y miren, traje esta cita de Badiou, que a mí me encanta, Alain Badiou, en Elogio del Amor, y dice, el amor comienza con un encuentro y continúa con una fidelidad a ese acontecimiento. Es decir, va más allá de un encuentro, se convierte en un acontecimiento que se sostiene en el tiempo, ¿no?
Y así esperamos sucedan las transferencias en el análisis. Es un encuentro, es un acontecimiento que se tiene que sostener porque la trama transferencial, todo lo que se va a suceder en esa relación única, analista-analizante, es el quid del trabajo terapéutico, lo que se va a suceder en ese vínculo. No solamente las historias que nos vienen a platicar, las cuitas, los desencuentros, los dolores. Eso es algo muy importante que se da a través de la palabra, talking cure, pero lo que se va sucediendo en la relación con el analista, eso es la transferencia, digamos, o ya nos estamos acercando más al concepto de transferencia psicoanalítica. Ujú. En observaciones sobre el amor de transferencia, Freud dice, solo el amor de transferencia, hace posible que el paciente, piensa esto, entregue su inconsciente al analista. O sea, abrirse como se abren nuestros pacientes, no solamente abrirnos su historia, su vida, sus desgracias, ¿no? Se abren a la vulnerabilidad, al desamparo, al desgarro. Y eso, fíjense cómo es una posición regresiva otra vez. Es volver a estar en un estado de indefensión absoluto que vienen con nosotros, esperando de nosotros un montón de cosas. Lacan lo decía, nos suponen algo que les vamos a dar, nos suponen un saber, por ejemplo, que sabemos de ellos. Y en esa confianza, en esa desnudez, se entregan. Pero Freud decía, y lo que no se entregan es su inconsciente, que es justo con lo que vamos a trabajar. Bueno, trabajamos con muchas cosas, pero fundamentalmente con lo inconsciente. Y lo inconsciente aparece de muchas maneras, ya lo sabemos, ¿no? No solamente las formaciones del inconsciente, que sí, pero incluso una formación del inconsciente es esta relación de transferencia ya psicoanalítica, la que se da ahí en el análisis. Porque decía Freud también que la diferencia de la transferencia. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Bueno, me distrajo. Alguien, oye, bueno, decía Freud que la diferencia es cuando entonces el paciente, en esta indefensión que se nos abre y nos entrega, lo que nos entrega, eh, se crea una relación atípica, a diferencia de cualquier otra relación que existe afuera, porque está sobrepuesta desde tener un horario, un encuadre, una simetría. O sea, hay un montón de cosas que caracterizan este nuevo vínculo y que entonces eso genera lo que luego Freud llamó la neurosis de transferencia. Entonces, cuando el paciente ya, digamos que empieza a poner todo absolutamente como lo que le sucede en manos del analista, ya, dice Freud, se genera una neurosis de transferencia, ¿no? Y ahí, digamos que es una repetición de su neurosis afuera, pero adentro, en el consultorio, en este nuevo vínculo raro, extraño, atípico, en donde aquello que el paciente no sabe sobre sí se va a poner en escena a modo de repetición, va a empezar a actuar en vez de recordar y repite su historia y lo que le pasó en su historia y lo pone in situ en la relación con el analista. Y ese ya es el campo, digamos, de intervención del analista, eso que el paciente trae. Entonces, por eso decía, la diferencia, Freud lo decía, no yo, pero yo estoy totalmente de acuerdo, la diferencia entre qué se hace con esto, porque esto puede pasar en, digamos, en cualquier otro vínculo terapéutico, pero aquí la formación del psicoanalista es la que nos permite saber qué se hace con la neurosis de transferencia, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que con eso van a hacer que el paciente pueda, uno, darse cuenta de lo que le aqueja en realidad? Porque ustedes lo saben, hay momentos en donde pareciera que el conflicto del paciente es el analista, ¿no? Cuando ya empieza a depositar todo, por esto decíamos, en el desplazamiento, todo lo pone en la figura del analista, ¿no? Y entonces
Freud empieza a ver cómo todas las pacientes o la mayoría de sus histéricas se enamoraban de él, ¿no? Y le declaraban su amor. Y Freud decía, pero ¿por qué me quieren a mí, no? Si yo soy un hombre viejo, neurótico. Y cuando empieza a ver que esto es algo que se repetía, empieza a descubrir y a darse cuenta con un montón de investigaciones, teorías, cosas que fue haciendo. Marta, su esposa, también le ayudó en esto, en las cartas, ¿no? Cuando decía, están depositando en mí algo que no es mío, viene de otro lugar. Y así, ¿no? Y bueno, años luz de esta construcción sabemos hoy, tal vez con cierta certeza, que efectivamente se producen emociones con la figura del analista que no son del analista, son de lo que él le representa al paciente. Y que eso a veces, no a veces, es muy frecuente, se configura como amor o como odio, ¿no? Entonces cuando llega tu paciente y te dice, ya te aburrí, ¿verdad? Ya debes estar harta de mí porque siempre te cuento lo mismo. Fíjense, ya debes estar harta de mí, a mí me está diciendo algo de ella, ¿no? ¿Por qué creerá que me harta, por ejemplo? ¿A quién hartó, no? ¿Quién le dijo que es hartante? Y así hay una dimensión, abre una dimensión así infinita para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es porque solo el amor de transferencia, dice Freud, hace que nos entreguen su inconsciente. Toda transferencia es una redición, ya decíamos, de tendencias amorosas y hostiles que se despertaron en los vínculos infantiles. El análisis no crea nada nuevo, solo pone de manifiesto aquello que ya existía y lo actualiza, ¿no? Porque el paciente lo trae como si fuera en presente, cuando es algo que ya pasó, pero se actualiza en ese sentido, ¿no? Se actualiza la manera de vincularse, se actualiza las fantasías, los deseos. El enfermo no recuerda nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo actúa, lo pone en acto. No lo produce como un recuerdo, sino como una acción. Lo repite sin saber que lo repite y sin saber qué es lo que está haciendo. Él piensa que pasa por primera vez. Y entonces, ¿se acuerdan en recordar, repetir y reelaborar? Esto con una dimensión muy importante porque aunque ahí no sea un trabajo técnico sobre la transferencia, nos dice Freud, ¿no? Que es la oportunidad del análisis para que aquello que está reprimido, al ponerse en acto como una repetición, el paciente pueda darse cuenta que eso es algo que repite y recordar lo que repite, para que en la medida que lo recuerde, lo pueda olvidar. Pero no es lo mismo tenerlo reprimido que tenerlo olvidado. Y además de poderlo olvidar, que pueda reelaborar o reescribir o resignificar, la palabra de resignificar es más freudiana, su historia, ¿no? Aquello que lo hace sufrir y padecer. Entonces, bueno, esto inaugura la idea de que la transferencia es el modo clínico en donde retorna lo reprimido. Y entonces, por eso también Freud nos decía que por un lado es el motor del trabajo analítico, pero por el otro es un obstáculo, porque también esto hace forma de resistencia, ¿no? De resistencia al análisis. Entonces, si el paciente está enamorado del analista, ya no quiere analizar, se lo quiere ligar o lo quiere llevárselo a su casa, o si el paciente odia al analista, ya no quiere analizar, llega a pelear, digamos, ¿no? A contradecir. Entonces, vean cómo al ser motor también se hace obstáculo y aparece ahí una manera de resistirse. Y entonces, ese es el gran desafío del trabajo transferencial, no solamente que se abran y que se entreguen a nosotros, digamos, esto que decíamos, lo inconsciente, la confianza, eh, sino que eso mismo puede provocar que ya no quieran trabajar o que ya no se quieran analizar o que las cosas que van apareciendo las resistan, ¿no? Las repriman otra vez o las nieguen o las se defienden frente a eso, ¿no? Entonces, bueno, la transferencia es una redición, ya decíamos, una reproducción de las emociones y de las fantasías que han de despertarse y hacerse conscientes durante el tratamiento, que para eso, digamos,
Ese es el gran descubrimiento freudiano, entre tantas cosas, que el que aparezcan ahí en escena a modo de repetición es lo que va a permitir que se hagan conscientes y que en la medida que el paciente las haga conscientes, luego entonces quizá, si bien nos va, algo cambie, ¿no? En esa historia, en esa narración, en esa escritura. El paciente nos recuerda, repite, actuando en la relación actual con el analista y consigo mismo, aquellos contenidos inconscientes de sus relaciones amorosas originarias. Se actualizan en el vínculo con el analista. Todos los conflictos y las vicisitudes de la trama, de las tramas libidinal, de deseo, de demanda, de anudamiento, eso, decíamos, es el motor del tratamiento. Lo olvidado se hace presente y se hace actual. Pero cuando se hace presente y se hace actual, también se convierte en un problema actual, ¿no? ¿Cómo poder hacerle saber al paciente que eso que cree que yo siento por él es un recuerdo, o es algo que tenía reprimido, o es algo inconsciente, y que no tiene que ver con esta relación en realidad? Eso es todo un problema, que lo saben ustedes porque es algo para los pacientes así como que no lo pueden ni creer, ¿no? El paciente ama u odia al analista porque este se convierte también en el soporte, ¿no? En esta contención, a pesar de que también depositan y desplazan los sentimientos hostiles, pues yo creo que a todos nos ha pasado tener el paciente que llega para pelear, que no se va, o sea, está furioso, pero no se va, sigue, 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 porque también este holding, digamos, este sostén que hace el dispositivo psicoanalítico, sostiene y da lugar a que él pueda, pues, ir trabajando también todo este tema, no solamente amoroso, sino hostil, ¿no? Entonces la transferencia se convierte en el espacio en donde el pasado insiste, el amor de transferencia en donde la pulsión se encarna, y la interpretación, es decir, nuestra técnica analítica, es el acto que abre la posibilidad de producir otra historia, de resignificar la vida subjetiva. También Kristeva habla de el analista, fíjense, así lo dice, seguro ya lo han leído, como el lugar teniente del amor o de las emociones. Y esa palabra del lugar teniente es muy linda, a mí me gusta mucho porque me parece como tan gráfica, el lugar teniente de mis impulsos amorosos, el lugar teniente de mis odios, el lugar teniente de mis fantasías, porque ahí, fíjense cómo queda claro que es algo que se desplaza y que en ese desplazamiento, quien lo tiene en vivo en la relación, es el analista, ¿no? Pero es una cosa que ahí uno le pone. Entonces, bueno, el paciente no ama al analista o no ama al analista. El analista se convierte en el lugar teniente de estas emociones. Y hacerse cargo de eso es todo un tema, porque también tenemos en la historia del psicoanálisis, pasada y presente, analistas, por ejemplo, que actúan aquella demanda de deseo que el paciente deposita, ¿no? Por eso tenemos historias de diván en donde ahora más que antes se habla de abuso, ¿no? Porque en esta situación se pueden incluso actuar cosas también inconscientes del analista en donde cumpla el deseo de la demanda del paciente, y esto pues ya es un tema ahí de ética muy, muy importante, ¿no? Pero yo creo que todos en la historia conocemos estas historias de amor entre el analista y paciente, y que bueno, Freud decía, uno no debe de actuarlas, uno tiene, por eso la abstinencia, la neutralidad, que también a veces no es tan bien entendida entre colegas, pero a eso se refería Freud, ¿no? A no satisfacer esa demanda de deseo, porque es una relación que no es real. Uno, además, porque eso sería como abusar de la ética, ¿no? O sea, si el paciente se entrega y se abre a mí, pues no es por mi linda cara, es por la función que yo estoy desempeñando para él. En fin, pero de este tema, pues tenemos muchos temas porque sí pasa, ¿no? Entonces, la transferencia es el espacio en donde el pasado, eso ya les decía, el pasado insiste, el amor de transferencia donde la pulsión se encarna y donde se pueden producir nuevos modos de todo.
Dice Freud, la transferencia es tan solo una revisión, una recreación de los impulsos y fantasías que han de despertar y hacerse conscientes en el curso de la cura, pero con las características de reemplazar a una persona anterior con la persona del médico. Él hablaba mucho de la figura del médico, ¿no? Más que del analista. A veces se decía así, por ejemplo, sobre todo en dinámica del amor de dinámica de transferencia y en puntualizaciones sobre el amor de transferencia él habla mucho del médico, ¿no? Del médico y el paciente, como que todavía usaba mucho este lenguaje heredado de la medicina, ¿no? Y de las ciencias de la salud, porque todavía estaba en este proceso de definir si el psicoanálisis era ciencia o no era ciencia, pero él decía en la figura del médico. Y esa también puede ser como hasta una imagen, la figura del médico, ¿no? O sea, como una figura, como algo imaginario, en donde se le depositan un montón de cosas desde usted me va a curar, curar, salvar, me va a quitar el dolor. Fomantel tiene un libro, que ahorita no me acuerdo, El riesgo del amor, creo, que habla de un caso que es muy lindo porque su paciente llega y le dice, doctora, quiero que me quite este amor. Porque llega con una herida de amor, entonces quiero que me cure de este amor, ¿no? Y a veces son las demandas así de nuestros pacientes, ya no quiero amar a esta persona, ya quisiera odiarlo, ¿no? Este, entonces, bueno, la cura del amor es todo un tema. Entonces, bueno, a ver, concluyendo, el amor en la transferencia no es nuevo, es una revisión del pasado olvidado, reprimido. El analista surge como un sustituto del objeto amado o odiado, ya decíamos, el lugarteniente en donde se pone todo. Tiene una función muy específica que esto suceda, que Freud decía entonces es la neurosis de transferencia, porque la neurosis de transferencia es lograr que la neurosis que lo trajo aquí en el mundo se vaya como amortiguando y se ponga todo en la función analítica y con la figura del analista, porque ahí es donde vamos a poder actuar para que se cure de la neurosis. Entonces, la neurosis de transferencia tiene una función terapéutica y es el sostén y el fundamento del psicoanálisis. Incluso decía Freud, si no hay transferencia, no puede haber tratamiento. Transferencia analítica, porque ya decíamos que siempre hay transferencia, ¿no? Por eso dejó un poco afuera a los narcisistas en aquella época o a los perversos, porque no hacían transferencia, incluso a los psicóticos, aunque no tan claramente, porque decía que no hacían transferencia o no hacían neurosis de transferencia. Y entonces, si no hay neurosis de transferencia, pues no hay cura analítica. Ya en estudios posteriores sabemos que claro que sí puede haber neurosis de transferencia, chance con los perversos no, pero con los narcisistas sí, que es muy difícil, pero sí, y así, ¿no? Em, También hace una comparación en todo este proceso del amor transferencial como la diferencia que hay entre el amor verdadero, por decirlo, y el amor de transferencia. Y él decía, pues no hay tanta diferencia, ¿no? Solamente que la diferencia es que esto es un setting, específicamente un dispositivo creado, artificial, mientras que los amores afuera, pues no son así de artificiales, ¿no? Em, y eso. Y sí lo dice Freud clarito, el amor de transferencia no debe satisfacerse. Em, entonces, bueno, decía que el amor de transferencia no lo inventa la cura, lo produce en el sentido que le da, digamos, la posibilidad de que se manifieste ahí in situ para el trabajo analítico. Entonces ofrece ese escenario donde se repite aquello que estaba reprimido, se revive y se reactualiza, pero no lo crea, ¿no? Y luego dice, lo que sí crea el propio dispositivo es la neurosis de transferencia, porque es una neurosis artificial que tiene que ver con la neurosis por la que llegan, pero se convierte en artificial por el artificio, digamos, del dispositivo analítico, ¿no? De la figura del analista y de todo lo que sucede ahí. Eh, Julia Kristeva dice en Historias de Amor, el analista sabe que todo amor es transferencia
y que el amor, incluso el más sublime, está tejido con restos del lenguaje y fantasmas del inconsciente. O sea, todo amor es transferencia. Y el amor de transferencia, pues también, ¿no? Tejido con restos del lenguaje y fantasmas del inconsciente. El amor es una ficción necesaria. Sin ella, el sujeto se precipitaría en el vacío de la pulsión de muerte. Y bueno, ya el último tema para que ahora sí terminemos es el amor en la cultura y la sublimación, que ya tú lo traías, Carlos, desde la vez pasada, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan? Freud decía que hay tres razones por las que somos neuróticos y sufrimos. La indefensión con la que nacemos, la fuerza imparable de la naturaleza contra la que no podemos y los vínculos con los demás. O sea, son los tres temas que nos hacen sufrir. Y les contaba que a mí me encanta este poema de Miguel Hernández que dice, con tres heridas venimos, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Fíjense cómo es muy freudiano eso, ¿no? O sea, esta situación de vivir en sociedad nos salva de morir, pero nos hace sufrir, nos condiciona a tener que hacer ajustes pulsionales, la cultura, la civilización, el orden, la ley, nos organiza y nos da la posibilidad de postergar la muerte, pero nos condiciona a estar en un ambiente en donde lo pulsional, sobre todo sexual y agresivo, se tiene que regular y se tiene que moderar, y eso nos hace sufrir. Entonces siempre está esta paradoja vida-muerte, ¿no? Sufrimiento y no sufrimiento. O sea, sufro porque me enamoro y si no me enamoro, sufro, ¿no? Y así. No, no hay salida, decía Freud, no hay salida para el sufrimiento. Pero, dice, no cabe duda de que el hombre se vuelve neurótico, esto es literal, ¿eh? Eh, Porque no puede tolerar la medida de privación que la sociedad le impone en nombre de sus ideales culturales. Pero, en definitiva, el destino del hombre está determinado por las fuerzas del amor y del trabajo. El amor y el trabajo son los pilares de nuestra humanidad. Ya ves, esta es una carta que le manda a Marie Bonaparte de 1938, en donde le escribe esto. Y bueno, ya está todo lo que habló en el malestar en la cultura, en psicología de las masas. Pero fíjense, los pilares de nuestra humanidad, ¿se acuerdan? Decíamos, el amor es lo que nos constituye sujetos humanos, es el pilar de que seamos humanos. Y el trabajo, más adelante, el trabajo también tiene que ver con esto que decíamos hace ratito, el trabajo también tiene que ver con el amor, porque para Freud el trabajo es esta investidura que uno deposita, por ejemplo, en la creatividad. En el trabajo decía, ¿no? Cualquier trabajo, pero él se refería al trabajo que te impulsa a usar todo el potencial, todas tus capacidades y que en la medida que desarrollas esto, potencial, capacidades, talentos, creatividad, algo se satisface, ¿no? Y algo ayuda a que no sufras tanto la vida, ¿no? Entonces él decía que el amor y el trabajo no solamente nos fundan como seres psíquicos, o sea, humanos, sino que nos sostienen en la vida y que es la salida también, la salida del dolor y de la tristeza y de la neurosis, pero también es la entrada al mismo lugar. ¿Me explico? O sea, vean qué cosa, ¿no? Te ayuda y te salva, pero también te condena, ¿no? Como el amor. Te ayuda y te salva, pero también te condena. Entonces dice Freud, en el malestar en la cultura, donde examina que la vida en sociedad implica inevitablemente conflicto y sufrimiento para el sujeto. Plantea que la cultura exige la renuncia pulsional, especialmente la de la agresividad y la de la sexualidad, para asegurar la convivencia. ¿Se acuerdan el orden, las reglas, no? Esta renuncia es la fuente constitutiva de todo malestar. El sujeto debe sacrificar la satisfacción directa de las pulsiones y de sus deseos para vivir en un orden colectivo que limite sus impulsos.
Entonces, en esta regulación nos humanizamos y nos neurotizamos. Em, También sostiene que el amor es una de las fuerzas más poderosas en la ligadura social. Por eso uno hace su equipo de gente con la que trabaja, con la que está a gusto o no. También todas las dificultades en lo social tienen que ver con esto, las cuestiones políticas, las cuestiones de poder. O sea, estamos hablando de micro y de macro, ¿no? Las guerras, todo lo que se genera en el lazo social y todo lo que se despierta, ¿no? Como somos del mismo equipo, no somos del mismo equipo, pensamos igual, no pensamos igual, y todo lo que puede desatarse para trabajar en equipo y sublimar, por ejemplo, lo pulsional de hacer una fuerza colectiva, constructiva, como en las instituciones que van hacia un lugar en concreto, o al contrario, puede ser el lugar donde se sacan los ojos, literal, ¿no? Y bueno, todas las instituciones también tienen sus historias de amor y de odio, ¿no? Decisión desde Freud, ¿no? De rupturas, de alianzas, de coaliciones, de... Entonces, si no estás conmigo y estás allá, ya no perteneces, no nos podemos ni hablar. O sea, este es el sostén de todo, ¿no? Em, Vincula a los individuos, esta fuerza del amor y del trabajo, y hace posible la cohesión comunitaria. El amor sexual y también el amor desexualizado, por ejemplo, la amistad y la ternura y la transferencia de trabajo, permite la libidinización de los vínculos humanos, transformando la hostilidad en amabilidad, por ejemplo, en colaboración, en cooperatividad, ¿no? O sea, si sublimamos estas cosas agresivas y hostiles, se puede hacer cosas en pro de la humanidad, por ejemplo, ¿no? Freud escribe que el eros, la tendencia a unir, conservar y vincular, configura el tejido social y se opone a la pulsión de muerte que tiende a la destrucción y al aislamiento. La cultura necesita del amor para contrarrestar la agresividad intrínseca del ser humano. ¿Se acuerdan que también, así como nos constituimos por el amor, también nuestra constitución subjetiva tiene un tema ahí con el odio, ¿no? O sea, con la agresión, es algo intrínseco que hay que domeñar, decía Freud, no hay que domeñar la pulsión y entonces no podemos ir matando, entonces hay que reprimir eso, ¿no? Y no solo reprimirlo, sino regularlo y transformarlo, sublimarlo en algo colaborativo, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Él decía que la amistad, por ejemplo, o la relación entre pares puede ser tan poderosa en el sentido del amor, pero se sublima la meta sexual, ¿no? Entonces, un amigo lo quieres como un amor, pero sin sexualidad, ¿no? Como haciendo la diferencia. Claro que hoy, en tiempos modernos, estas diferencias, también ya lo decíamos desde la vez pasada, estas formas de amor van cambiando también de acuerdo al contexto de la cultura. Hoy, por ejemplo, a lo mejor entre jóvenes es más fácil que tengan relaciones sexuales con amigos, no como antes, ¿no? Que solamente con los novios o con quien te casabas. Ahora es mucho más abierto. Pero fíjense cómo estos modos de vinculación y de relación también están constituidos, digamos, por el coro social que existe, ¿no? Por los raseros de la cultura. Entonces, bueno, esto salió por lo de la amistad, que para Freud la amistad era un amor, pero de meta sexual reprimida, ¿no? Hoy yo creo que eso ha cambiado, por lo que decíamos, ¿no? Entonces, bueno, el amor sexual plantea un límite. Ah, esto también es todo un tema como para platicar. Es exclusivo y separa a la pareja del resto, mientras que la cultura necesita un amor difuso de tipo fraternal que se extienda para toda la comunidad. De ahí la tensión de vida-muerte, ¿no? Entonces aquí en el malestar en la cultura habla Freud de esto, ¿no? De cómo el amor sexual en aquellos tiempos, repito, tendía a la exclusividad, ¿no? A que un amor de pareja es entre dos y, por ejemplo, el amor a la sociedad, pues es más abierto, ¿no? En un grupo, en un contexto de comunidad. Yo creo que esto ha cambiado, pero bueno, los fundamentos están ahí, ¿no?
El eros erótico, dice Freud, es selectivo y apasionado. El eros fraterno es universal y libidinalmente menos intenso en el sentido de que se reprime la descarga sexual. La cultura exige un segundo tipo de amor, el costo de empobrecer la intensidad erótica, ¿no? O sea, el lazo social tiene el costo de reprimir lo erótico y de reprimir lo agresivo. Y ahí, bueno, ahí y en otras partes Freud entonces habla de que esto, el poder domeñar las pulsiones y convertirlas en algo creativo, comunitario, que ayude, es lo que llamó sublimación. La sublimación, ¿se acuerdan? Es otro destino de pulsión, es otro camino propuesto por Freud para manejar la renuncia pulsional. Consiste en desviar la energía libidinal hacia fines socialmente valorados como el arte, el conocimiento, la creación intelectual, el trabajo cultural, literario, en fin. Es un modo de obtener satisfacción sin confrontar directamente las provisiones culturales. Al contrario, es crear y aportar al mundo cosas, ¿no? Para Freud, la sublimación explica muchas producciones humanas elevadas, pero nunca reemplaza totalmente la satisfacción directa de la pulsión. Es siempre una satisfacción parcial y por eso también decía es limitada o insuficiente, por eso se puja y se puja y se puja siempre, ¿no? Eh, entonces, digamos que decía Freud que esto de sublimar modera un poco, regula un poco las pulsiones, aunque no las contiene en su totalidad, porque nunca se satisface la pulsión en su totalidad. Esta renuncia que, dice Freud, eh, ayuda a la creatividad como algo sublime, en el sentido de que no, y que ahí también tendríamos que platicarlo más, dice ahí que no entra el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Cuando sí entra, porque pues todo lo que uno crea él lo hace con el cuerpo también, ¿no? Pero él se refería ahí específicamente a lo sexual. El amor convierte la energía pulsional entonces en lazo social y permite cierta satisfacción. La sublimación transforma lo pulsional en obra cultural, creando un valor social. Y no solamente creando un valor social, sino es algo que está permitido, ¿no? Porque una de las cuestiones sociales es lo que se prohíbe y lo que se valora, lo que se denigra. Y por ejemplo, la creatividad, pues es algo que se valora socialmente, ¿no? La cultura lo valora mucho. Eh, entonces es algo que se halaga, incluso que se admira. Y bueno, él mismo decía que ningún mecanismo elimina la tensión así en su totalidad entre lo pulsional de vida y de muerte, entre individuo y comunidad. Por eso Freud concluye que el malestar en la cultura es estructural e insuperable, pues la renuncia pulsional es condición de la vida en común. La cultura intenta proteger al hombre del sufrimiento, pero al hacerlo le exige sacrificios que lo ponen en sufrimiento, un poco lo que ya decíamos. Y termina diciendo Freud, pues de sufrir nadie se salva, ¿no? Es una manera un poco de mediar el sufrimiento, pero ahí está. Dice, esto es literal, una cita. La cultura se sostiene sobre la base de una restricción pulsional. En lugar de la satisfacción directa, ofrece vínculos de amor social sublimados y desexualizados. Yo aquí haría ya la siguiente pausa y también nos invitaría a que pensáramos juntos y platicáramos, porque este concepto de sublimación a mí me parece un poco como difícil, porque la pregunta es si se puede desexualizar algo, ¿no? Pensándolo en este sentido que lo hemos venido hablando acá, pensándolo en el sentido libidinal, ¿no? En el sentido de unión, ¿no? Entonces, ¿cómo se desexualiza, ¿no? La creación, por ejemplo, el arte. ¿Cómo podemos pensar que no está sexualizado, ¿no? Bueno, eso es ahí una pregunta para que la platiquemos. Y el amor en su forma sublimada, dice Freud, es la energía libidinal transformada que sostiene el tejido social y moral de la civilización. Y entonces concluye, ¿no? Que una salida para la neurosis es el amor y el trabajo. Y bueno, aquí ya
tengo mis conclusiones de lo que hemos venido hablando, que un poquito ya lo dijimos al principio, ¿no? Las caras del amor son diversas desde el psicoanálisis. Tienen que ver con la constitución subjetiva, con ser humanos, tiene que ver con la libido, es decir, la sexualidad en Freud tiene que ver con el amor, con la pulsión de vida, más que con el sexo y cómo es un parteaguas en nuestro trabajo, porque no solamente porque los pacientes nos consultan por heridas de amor, sino porque en la transferencia se sostiene el trabajo analítico y la transferencia pues tiene que ver con el amor. Creo que podemos parar aquí, para platicar. Nada más, déjenme les leo mi última referencia de cita. Esta es una cita de Jung. Aunque yo me digo freudiana, Jung me cae muy bien. Dice Jung, el amor es la energía más poderosa del universo y que así como la alquimia, el encuentro entre dos seres humanos es como el contacto de dos sustancias químicas que si producen alguna reacción, ambas se transforman. Me encanta esta cita, porque también el análisis lo podemos pensar como eso, como una transformación, ¿no?